Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6A, que está conformado por García Ramírez y Claudia Danelli y su servidora Arismendi Gómez Urizaday. Es la materia de Ingeniería de Procesos con el profesor Roberto Flores Velázquez. Bien, le vamos a presentar un diseño de redes de intercambiadores de calor. Siguiente, por favor. Bien, como problema tenemos el 9.4. Es donde dos corrientes necesitan enfriarse y dos calentarse de acuerdo a la siguiente tabla. Tenemos cuatro corrientes, dos corrientes calientes y dos corrientes frías. La primera, que entra a 260 y sale a 120 con una capacidad calorífica de 1 BTU sobre libra por Fahrenheit. La corriente 2, que entra a 180 y sale a 120 con una capacidad calorífica de 0.7 BTU sobre libra por Fahrenheit. Una tercer corriente que entra a 110 grados Fahrenheit y sale a 210 con una capacidad calorífica de 1 BTU sobre libra por Fahrenheit. Y una corriente 4 que entra a 110 y sale a 240 grados Fahrenheit con una capacidad calorífica de 1 por BTU sobre libra por Fahrenheit. Como delta T mínima tenemos 20 grados Fahrenheit. Aquí veremos los requerimientos mínimos de servicios, el punto de pliegue para las corrientes calientes y frías, la red de intercambiadores de calor que consume, el mínimo requerimiento de servicios y cargas térmicas de calentadores y enfriadores. Siguiente, por favor. Bien, para el cálculo del WSP tenemos que multiplicar la capacidad calorífica por el flujo y esto nos da que la corriente 1 tiene un cálculo de WCP de 9.500, la corriente 2 de 8.400, la corriente 3 de 10.000 y la corriente 4 de igual manera de 10.000. Bien, un ajuste en temperaturas. Aquí tenemos que el primer paso se ajustan las temperaturas de corriente caliente, restando a cada una de ellas el valor de delta T mínima, es decir, a las corrientes 1 y 2. Para la corriente 1, tenemos que entra a 260 y sale a 120, quedaría de 240 y 100 grados Fahrenheit. Para la corriente 2, tenemos que entra a 180 y sale a 120. Las correcciones quedarían de 160 y de 100. Con un paso 2, con referencia a las temperaturas ajustadas, se ordenan de mayor a menor sin tomar en cuenta los valores repetidos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Temperatura 1, 240, temperatura 2, 210, temperatura 3, 160, temperatura 4, 110 y temperatura 5, 100 grados Fahrenheit. Bien, diagrama de temperaturas ajustadas. Como paso 3, a partir de las temperaturas modificadas que se han obtenido, se definen intervalos de temperatura y para cada uno de ellos se efectúa el balance de entalpía. Se representa en el diagrama de temperaturas ajustadas. Entonces, como vimos, se hacen intervalos. Los intervalos serían de 240 a 210, de 210 a 160, de 160 a 110 y de 110 a 100 grados Fahrenheit. Entonces, tenemos que poner las corrientes. Como vemos, la corriente 1 entra a 240 y sale a 100 grados. La corriente 2 entra a 160 y sale a 100 grados Fahrenheit. La corriente 3 entra a 110 y sale a 210 grados Fahrenheit. Y la corriente 4 entra a 110 grados Fahrenheit y sale a 240 grados Fahrenheit. El balance de entalpía se calcula con la siguiente ecuación. En estas, los intervalos, como los dije anteriormente, tenemos que representar las corrientes que se cruzan en ellos. Por ejemplo, de 240 a 210, las corrientes implicadas son la 1 y la 4. De 210 a 160, las corrientes implicadas son la 1, la 3 y la 4. De 160 a 110, todas las corrientes son implicadas. Y de 110 a 100 grados Fahrenheit, solo la corriente 1 y la corriente 2. Bien, método de punto de pliegue. Aquí, de igual manera, como lo dije anteriormente, el balance de entalpía se calcula con la ecuación siguiente. Aquí lo que se hace es que el delta H1 se calcula sumando o restando los WCP de las corrientes calientes y las corrientes frías. La corriente caliente se suma y las corrientes frías se restan. Entonces, esto se va a multiplicar por la diferencia de temperaturas como en el anterior diagrama.
Entonces nos queda que delta H1 nos queda de menos 15.000 BTU sobre hora por Fahrenheit. Delta H2 es igual a menos 525.000 BTU sobre hora por Fahrenheit. Delta H3 es igual a menos 105.000 BTU sobre hora por Fahrenheit. Y delta H4 nos queda de 179.000 BTU sobre hora por Fahrenheit. Como paso 4, si se supone que inicialmente no hay una fuente de calor externa, se puede evaluar la cantidad de calor que fluye desde el nivel de temperatura, o sea, TI, hasta un nivel de TI más 1, es decir, que nuestra Q inicial va a valer 0. Para nuestra cascada de calor tenemos en la primera columna las temperaturas, estas que van de 240 hasta 110 grados centígrados. En la columna del medio tenemos la delta H1, delta H2, delta H3 y delta H4 con sus respectivos valores calculados anteriormente. Q1, como bien se mencionó, es igual a 0. Para calcular el calor 2 es necesario sumar el Q1 más la diferencia de H1. Esto quiere decir que sumando 0 más menos 15.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit nos da que el calor 2 es igual a menos 15.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit. Hacemos lo mismo para Q3, que es menos 15.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit, más menos 525.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit. Continuando con el mismo procedimiento, nos da que Q4 es igual a menos 645.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit, Q5 menos 466.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit. Como bien sabemos, no podemos tener calores negativos, por lo que tomamos el valor más grande de nuestros calores que nos salió. En este caso es en Q4 a una temperatura de 110 grados Fahrenheit y es menos 645.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit. Haciendo una corrección de cascada y tomando el valor de Q4 de menos 645.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit, y los restos de las columnas siguen lo mismo que la anterior, pero esta vez Q2 se va a sumar los 645.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit, pero en este caso positivos, más los menos 15.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit, y nos da que nuestra Q2 es igual a 630.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit. Q3 es la sumatoria de Q2 de 630.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit, más los menos 525.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit, que nos da 105.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit. Para Q4 sumamos los 105.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit menos los 105.000 BTU sobre hora sobre grados Fahrenheit de delta H3 y nos da de 0. Para Q5 es lo mismo y nos da de 179.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit. Aquí podemos notar que no tenemos un calor que es igual a 0 y es el calor 4 a una temperatura de 110 grados Fahrenheit. Esto es importante que lo sigamos recordando. Ahí se encuentra nuestro punto de pliegue. Esta temperatura, que son los 110 grados Fahrenheit, que es a un calor igual a 0, es nuestro punto de pliegue en las corrientes frías. Para encontrar nuestro punto de pliegue en las corrientes calientes es necesario sumar la temperatura, la delta T mínima, que es 20 grados Fahrenheit. Si sumamos 110 más 20 es igual a 130 grados Fahrenheit, que es nuestro punto de pliegue en las corrientes calientes. Con esto encontramos también el inciso A, que nos pide los requerimientos mínimos de servicios. El suministro de energía es de 645.000 BTU sobre hora y nuestro retiro de energía es de 179.000 BTU sobre hora. Esto lo encontramos gracias a la cascada de calor, que es nuestro primer valor, que es igual a Q1 y Q5 respectivamente. Asimismo, el inciso B nos pide los puntos de pliegue de las corrientes frías y calientes. Como lo mencionamos anteriormente, es 130 grados Fahrenheit para calientes y 110 para frías. Tenemos que diseñar un diagrama de redes de intercambiadores de calor.
y señala las corrientes que se encuentran por arriba y por debajo del punto de pliegue. A la derecha podemos ver el diagrama y las corrientes calientes van de 160 a 120, pero el punto de pliegue de las corrientes calientes se encuentra en 130 grados Fahrenheit, lo que quiere decir que las corrientes 1 y 2 se encuentran tanto por arriba como por abajo del punto de pliegue. Sin embargo, este no es el mismo caso para las corrientes frías, ya que su punto de pliegue es de 110 grados Fahrenheit. Por lo tanto, se encuentran solamente por arriba del punto de pliegue porque van de 110 grados Fahrenheit a 210 grados Fahrenheit y 240 grados Fahrenheit respectivamente. Tenemos que como la corriente 4 no se calienta hasta 260 grados Fahrenheit, es necesario suministrar calor. Esto aplica tanto para las corrientes 3 y 4. Para diseñar la red de intercambiadores de intercambio de calor se elabora el siguiente esquema, en donde se indican las corrientes que están por arriba y por debajo del punto de pliegue. Podemos ver a partir del diagrama que por arriba del punto de pliegue se tiene la corriente 1 y 2 que se enfrían y la corriente 3 y 4 que se calientan. Por debajo del punto de pliegue no se tiene corrientes frías y solo se cuenta con la corriente 1 y 2 que se enfrían. Para arriba del punto de pliegue se tiene que cumplir lo siguiente, que el WCP de las corrientes frías es mayor o igual al WCP de las corrientes calientes. Como mencionamos anteriormente, solamente por arriba del punto de pliegue se encuentra el 1, la corriente 1, 2, 3 y 4. Haremos dos combinaciones diferentes. Primero combinaremos la corriente 1 con la 4. Así que sabemos que el calor de la corriente 1 es igual al calor de la corriente 4. Sustituimos los valores para hacer un balance y despejamos la temperatura de salida de la corriente 4, lo que nos da que es igual a la temperatura del punto de pliegue de la corriente fría más el WCP de la corriente 1 sobre el WCP de la corriente 4 por la temperatura de entrada de la corriente 1 menos la temperatura de punto de pliegue de las corrientes calientes. Sustituimos los valores que tenemos en la tabla de la izquierda y nos da que la temperatura del punto de pliegue de la corriente fría es igual a 110 grados Fahrenheit, el WCP de la corriente 1 es igual a 95.000, el WCP de la corriente 4 es igual a 10.000, la temperatura 1 es igual a 260 y la temperatura de punto de pliegue de las corrientes calientes es igual a 130 grados Fahrenheit. Realizando las operaciones correspondientes, tenemos que la temperatura de salida de la corriente 4 es igual a 233.5 grados Fahrenheit. Tenemos que recordar que las corrientes frías se terminan de calentar por arriba del punto de pliegue usando calentadores. En este caso tendremos que usar un calentador para llegar de 233.5 grados Fahrenheit a 240. Realizando las operaciones correspondientes, tendremos que multiplicar el WCP de la corriente 4, la temperatura final de la corriente 4 y la temperatura de salida de la corriente 4 también. Sustituimos valores y encontramos que el calentador que se tiene que usar en la corriente son de 65.000 BTU sobre hora por grado en Fahrenheit. Ahora realizamos una segunda combinación entre la corriente 2 y la 3 y realizamos el mismo procedimiento que el anterior. Tenemos que la temperatura de salida de la corriente 3 es 152 grados Fahrenheit. Al igual que en la corriente anterior se integra un calentador. Realizamos lo mismo pero con los valores del WCP de la corriente 3, la temperatura final de la corriente 3 y la temperatura de salida de la corriente 3. Sustituyendo los valores que tenemos en la tabla, tenemos que el calor requerido del calentador para la corriente 3 es de 580.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit. Tenemos que calcular el calor total. Para esto, sabemos que el calor de los calentadores totales es igual a la sumatoria de todos los calentadores que se ocupan por arriba del punto de pliegue. Esto es decir, que el calor total es igual al calentador de la corriente 3 más el calentador de la corriente 4. Sustituimos los valores que encontramos y nos da que el calor total es de 645.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit. Por lo tanto, se cumple con el requerimiento de los servicios Mistral, como bien podemos ver a la derecha que se encuentra el diagrama de cascada. Para
Abajo del punto de pliegue se debe cumplir que el WCP de la corriente caliente es mayor o igual a la fría. Como bien dijimos, no existen corrientes frías por abajo del punto de pliegue, por lo tanto solamente se encuentran corrientes calientes. Tomaremos como referencia la temperatura de salida del punto de pliegue de las corrientes calientes, que es 130 grados Fahrenheit. Ocupamos enfriadores en este caso para llegar de 130 a 120 y sustituimos los valores. Y nos da que el enfriador ocupado para la corriente 1 es de 95.000 BTU sobre hora por grados Fahrenheit, y se hace lo mismo para la corriente 2, que va desde 130 grados Fahrenheit hasta 120 por debajo del punto de pliegue. Sin olvidar que las corrientes calientes se terminan de enfriar debajo del punto de pliegue usando los enfriadores. Para el enfriador de la corriente 2 se sustituyen los valores que son de la corriente 2, correspondientes a la corriente 2, y nos da de 84.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit. Calculamos el calor total, pero en este caso el calor total es la sumatoria de los enfriadores, del enfriador 1 y del enfriador 2. Sumándolos nos da 179.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit. Por lo tanto, también se cumple el requerimiento de servicio a retirar, como se muestra a la derecha con el diagrama de cascada. Tenemos el diseño de la red de intercambiadores de calor. Tenemos las 4 corrientes que nos da el problema, la 1 y la 2 que se enfrían, y la 3 y la 4 que se calientan. Como bien si recordamos, hicimos una combinación entre la corriente 1 y la 4, que está marcado con los puntos amarillos, y esta temperatura sale de 233.5 grados Fahrenheit. Por lo tanto, como no se llega a la temperatura de 240 grados Fahrenheit, es necesario ocupar un calentador que tiene de 65.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit. Asimismo, combinamos la corriente 2 y la 3, y esta salió a una temperatura de 152 grados Fahrenheit. Al igual, necesitamos un calentador de 580.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit. Para las corrientes 1 y 2 no realizamos ninguna combinación, debido a que por abajo del punto de pliegue no se tenía ninguna corriente fría. Por lo tanto, los enfriadores que se intentan usar para la corriente 1 y 2 son de 95.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit y 84.000 BTU sobre hora por grado Fahrenheit respectivamente, para que ambos lleguen a 120 grados Fahrenheit. Bien, para el cálculo de ahorro de servicios se necesita primeramente el requerido para la corriente 3 y la corriente 4, que son los enfriadores. En esta se tomará en cuenta el suministro de energía, que es de 645.000 BTU sobre hora. Entonces, para empezar, vamos a tomar en cuenta la corriente 3, que va de 110 grados Fahrenheit a 210 grados Fahrenheit. En esta se va a multiplicar el WCP por la diferencia de temperatura, o delta T. El WCP es de 10.000 y se multiplica por la diferencia, que es de 210 menos 110, y esto es igual a 1.000.000 BTU sobre hora. El calor requerido para la corriente 4 es de 110 grados Fahrenheit a 240 grados Fahrenheit. Hacemos el mismo procedimiento anterior y nos da un valor de 1.300.000 BTU sobre hora. Sumando el requerimiento de calor administrado, o sea, los resultados anteriores, nos da un valor de 2.300.000 BTU sobre hora. Para el cálculo de ahorro, el requerimiento de calor administrado, o sea, el resultado de los 2.300.000, se va a restar a los 645.000, que es el suministro de energía. Esto nos va a dar 1.655.000 BTU sobre hora. A esto se le va a dividir los 2.300.000 BTU sobre hora, y nos va a dar un valor de 0.7195. Para sacar el porcentaje, simplemente se multiplica por 100 y nos da un valor de 71.9565%. Siguiente, por favor. Bien, para el cálculo del ahorro de servicios, pero de las corrientes calientes, se tiene que tomar en cuenta el retiro de energía, que era de 179.000 BTU sobre hora.
Bien, el calor retirado para la corriente 1 es de 260 Fahrenheit a 120 grados Fahrenheit. Esto era en la tablita que nos daba al inicio el problema. Entonces, considerando su WCP, que es de 9500, se multiplica por la diferencia de temperatura. Esto nos da un valor de 1.330.000 BTU sobre hora. Para la corriente 2, que va de 180 grados Fahrenheit a 120 grados Fahrenheit, hacemos lo mismo. Su WCP era de 8400 y se multiplica por la diferencia de temperaturas. Esto nos da un valor de 504.000 BTU sobre hora. Ahora, sumando el requerimiento de calor administrado, o sea, los resultados anteriores, tenemos un valor de 1.834.000 BTU sobre hora. Ahora, para el cálculo de ahorro, se restan los 1.834.000 menos el retiro de energía, que eran los 179.000. Entonces, nos da un valor de 1.655.000 BTU sobre hora. Ahora, esto se va a dividir sobre el 1.834.000 BTU, que era el requerimiento de calor administrado. Esto nos da un valor de 0.9023. Multiplicándolo por el 100 para el porcentaje, tenemos un valor de 90.23%. Bueno, esto es todo. Esperamos y nos pueda ayudar un poco y muchas gracias por su atención.